El entrenador en jefe de Charles Oliveira comentó recientemente bastante enojado de que Islam Makhachev debe tomar una decisión. Esto lo comentamos en el video de noticias de ayer. Islam debe tomar la decisión de o subir a las 170 libras y dejar vacante su campeonato indiscutido de las 155 libras o defender su campeonato de peso ligero en contra del siguiente retador. Obviamente, para Diego Lima, Charles Oliveira debe ser el próximo contendiente al campeonato indiscutido de las 155 libras, sin importar que otros peleadores de alto perfil como Justin Gaethje, Ilia Topuria o Arman Tsarukyan estén exigiendo la misma oportunidad al campeonato. Para él y para el ex campeón indiscutido de peso ligero Charles Oliveira, él merece y ha hecho los méritos necesarios para pelear por el título. En su última pelea derrotó a Michael Chandler cuando ambos se encontraron por segunda ocasión dentro del octágono. Esto en el mes de noviembre del año pasado. Tras esta victoria, Charles Oliveira esperaba ser parte importante del evento de enero, siendo el suplente para la pelea entre Islam Makhachev en contra de Arman Tsarukyan. Esto lo afirmó el mismo Diego Lima. A pesar de los planes por parte del equipo de Charles Oliveira, UFC comentó de que a pesar de que era una pelea importante en el mes de enero, UFC no buscaría a un peleador de reserva o a un peleador suplente, en dado caso fallara alguno de los protagonistas. Como sabemos, llegó a fallar Arman Tsarukyan y fue Renato Moicano quien terminó tomando dicho enfrentamiento, quien estaba programado en esa misma cartelera. Obviamente, hubiera sido un golpe de suerte para Charles Oliveira si hubiera estado preparado para ese momento. Tras no recibir esta oportunidad, entonces Oliveira ha hecho campaña durante los últimos meses para enfrentar a Islam Makhachev por el campeonato de peso ligero. Aún así, sabemos que hay algo que se puede interponer entre Oliveira y su oportunidad al título. Esto cuando hablamos de Ilia Topuria, quien parece haber tenido la promesa por parte de UFC y el presidente de la compañía Dana White a recibir una oportunidad directa al campeonato, si él tomaba la decisión de dejar vacante su campeonato indiscutido de peso pluma. Para Diego Lima, entrenador en jefe de Charles Oliveira, esto es un grave error por parte del ex campeón de peso pluma. Existen dos caminos: o cometió un error del que se puede arrepentir a dejar vacante su campeonato de peso pluma, o realmente llegó a una negociación seria con UFC y sí o sí terminará enfrentándose por el campeonato indiscutido de las 155 libras sin importar quién sea rival. Obviamente teniendo en cuenta todos estos rumores con respecto a que Islam Makhachev podría o no subir a las 170 libras, de lo que ya tanto hemos hablado durante las últimas semanas. En cuanto a lo de Ilia Topuria, esto comentó Diego Lima: no soy el manager de Topuria, pero si lo fuera, no hubiera dejado o no dejaría que mi peleador deje vacante su campeonato y se arriesgara a subir sin motivo alguno, dijo Lima. Subiría con un objetivo, con ciertas negociaciones ya concretas. No sé si eso es lo que está hecho para Topuria. Hay muchas cosas en juego en este momento y son cosas que realmente a fondo desconocemos, comentó Diego Lima. Esto se suma a unas declaraciones que hizo ya hace algún tiempo, quizás algunas 4 semanas, Charles Oliveira, donde comentó que a pesar de que tiene planes claros, ser contendiente al campeonato y enfrentar a Islam Makhachev en el International Fight Week, él realmente no sabe qué estaría sucediendo a fondo dentro de la UFC y todos los movimientos que podría estar haciendo la compañía para evidentemente cerrar las mejores peleas para dichas fechas. El International Fight Week es uno de los eventos más importantes del año, por lo que los nombres más grandes son reservados para dichas fechas. Obviamente, Charles Oliveira no es un peleador de bajo perfil, es uno de los peleadores más grandes dentro de la UFC en cuanto a popularidad con los fanáticos. Pero si hablamos de una pelea nueva y masiva, con público de todos lados para llamar la atención en el mundo de las artes marciales mixtas, una pelea entre Islam Makhachev en contra de Ilia Topuria por el campeonato indiscutido de las 155 libras
podría ser una de las peleas más grandes de este año, catalogada por muchos como una de las peleas más esperadas en la historia de la UFC, que enfrenta a un ex campeón de peso pluma invicto en contra de un campeón dominante y el que más veces ha defendido su campeonato de peso ligero en la historia de la UFC, Islam Makhachev. Lo que obviamente parece sonar más grande que una pelea entre Makhachev y Charles Oliveira, en lo que sería un combate de revancha. Tenemos información importante con respecto al futuro de dos campeonatos dentro de la UFC. Cuando hablamos del campeonato de peso mediano de la UFC, donde el actual campeón es Dricus du Plessis, y el campeonato indiscutido de peso semicompleto 205 libras, en donde el campeón es Magomed Ankalaev. Pues bien, todos sabemos que los rivales son Khamzat Chimaev para Dricus du Plessis y Alex Pereira para Magomed Ankalaev, a pesar de que Ankalaev ha sido persistente a través de las redes sociales de que ya debe aceptar Alex Pereira su pelea de revancha o él pasará al siguiente contendiente al campeonato. Parece que ya tenemos una fecha tentativa para dicho evento. Hablamos del mes de agosto y también para el mismo día, de manera sorprendente, podríamos tener una super cartelera con dos campeonatos en juego de por medio. Dricus du Plessis en contra de Khamzat Chimaev se perfila como la pelea estelar del evento de UFC 319 para el mes de agosto. Este evento sucederá en Chicago, en una fecha importante para la compañía. En esa misma cartelera se habla del regreso de Alex Pereira en contra de Magomed Ankalaev por el campeonato indiscutido de las 205 libras, en lo que sería una pelea de revancha para Alex Pereira tras caer en una polémica pelea por decisión. No polémica por el resultado, sino porque Alex Pereira recibió muchas críticas por parte de sus fanáticos, luego de que para muchos Alex Pereira no se preparara de manera correcta para enfrentar a su mayor peligro en las 205 libras, que resultó siendo real, luego de que Magomed Ankalaev prácticamente lo dominara a lo largo de los 5 asaltos y le arrebatara su campeonato indiscutido de las 205 libras, donde muchos fanáticos tenían esperanzas de que Alex Pereira derrotara por nocaut a Ankalaev. Ahora, hablando del futuro de la categoría de las 185 libras, hace poco se extendieron los rumores de que Dricus du Plessis estaba siendo programado para la International Fight Week para defender su campeonato en contra de Khamzat Chimaev en esas fechas. Luego de esto, muchos medios serios se hicieron eco de la información de que Dricus du Plessis habría quedado lesionado. Tras esta lesión, UFC habría recurrido a Ilia Topuria para encabezar el evento de UFC 317. Hace pocos días, el entrenador en jefe de du Plessis, a través de una entrevista con Submission Radio, dejó claro de que esta lesión nunca existió y que Dricus du Plessis defenderá su campeonato en contra de Khamzat Chimaev. Lo más interesante de todo esto es que el entrenador en jefe de du Plessis descartó por completo la cartelera del evento de UFC 317, dejando esta pelea abierta para fechas posteriores a dicho evento, en donde evidentemente tanto Dricus du Plessis como Khamzat Chimaev tendrán mucho más tiempo para preparar un campamento de entrenamiento para esa pelea, en donde muchos fanáticos esperan ver finalmente a Khamzat Chimaev con esa oportunidad de convertirse en campeón indiscutido de las 185 libras, luego de ser uno de los prospectos más interesantes dentro de la UFC y convertirse finalmente en una realidad al retar por el campeonato. Si bien esta pelea no es oficial aún, todos los caminos llevan a ese enfrentamiento. Como hemos mencionado, muchos nombres grandes dentro de la UFC no han peleado en este primer semestre del 2025 y grandes peleas parecen poder ser programadas en los últimos 6 meses de este año, empezando por la pelea estelar del International Fight Week, que falta poco finalmente para conocer la decisión de Islam Makhachev si sube o no de peso, pero en donde todo parece indicar que Ilia Topuria será una de las partes importantes del evento de UFC 317. Y ahora, 2 eventos después,
En el mes de agosto podríamos tener Dricus du Plessis en contra de Khamzat Chimaev en la pelea estelar y Alex Pereira en contra de Magomed Ankalaev en la pelea coestelar por el campeonato indiscutido de las 205 libras, en los que parece ser una de las carteleras más interesantes si estos son los dos primeros nombres que veremos para dichas fechas. Los fanáticos de la UFC siguen expectantes con respecto al futuro de las 155 libras, con la posibilidad de que el actual campeón indiscutido de peso ligero Islam Makhachev suba de división dependiendo del resultado de la cartelera estelar del evento de UFC 315 entre Belal Muhammad y Jack de la Magdalena. Todo puede cambiar en tan solo una semana. Este mes es importante para toda la categoría de las 155 libras, y así lo confesó recientemente Arman Tsarukyan. Tsarukyan es uno de los principales contendientes al campeonato actualmente. Lastimosamente para él, perdió su oportunidad al salir de su última pelea en contra de Islam Makhachev por el campeonato indiscutido de las 155 libras. Si bien en su momento se habló de que Islam Makhachev no enfrentaría a Arman Tsarukyan de manera inmediata, y Tsarukyan aceptó eso luego de que Dana White comentara de que tendría que regresar a la fila de los contendientes, parece que Tsarukyan tiene una pequeña esperanza, aún así, de ser el próximo contendiente al campeonato de manera directa, a pesar de ese mal momento que pasó previo a su pelea en contra de Islam Makhachev. La esperanza de Arman Tsarukyan está en que Islam Makhachev abandone las 155 libras, algo realmente probable como ya mencioné y hemos estado hablando durante las últimas semanas si finalmente Makhachev sube al peso welter. Ahora, si Arman Tsarukyan se siente tan confiado de que puede ser el contendiente número 1 al campeonato, ¿quién sería el lado B de esa pelea? El lado B, porque Arman Tsarukyan es quien merecería de manera deportiva actualmente esa pelea al campeonato. Pues bien, si hablamos del lado B de la pelea de Arman Tsarukyan por un campeonato vacante de peso ligero, podríamos estar hablando del ex campeón de peso pluma Ilia Topuria. Parece que todos los rumores indican de que esto será lo que suceda con el ex campeón de peso pluma, que este obtenga su oportunidad al campeonato indiscutido de peso ligero, promesa hecha por parte de la UFC, comentado por el mismo Ilia Topuria. Esta habría sido una de las razones por la que abandonó la categoría del peso pluma, donde ya se coronó a un nuevo campeón indiscutido en Alexander Volkanovski en el último evento de Punto de Pago por Ver, cuando derrotó a Diego López por decisión unánime. Ahora, mirando hacia el futuro, Topuria espera poder pelear por el campeonato indiscutido de las 155 libras sin tener que pelear con ningún contendiente al campeonato. Y Arman Tsarukyan ve un escenario perfecto. Makhachev sube al peso welter y él termina enfrentando a Ilia Topuria por el campeonato de las 155 libras, el título vacante. El ex contendiente al campeonato lo ve realmente claro, y esto fue lo que comentó recientemente al respecto. Si Belal Muhammad gana su pelea, Makhachev seguirá siendo el campeón de las 155 libras y entonces él enfrentará a Ilia Topuria. Pero si Belal Muhammad pierde, Islam Makhachev subirá al peso welter para pelear en contra de Jack de la Magdalena. Entonces yo pelearé por el campeonato vacante en contra de Ilia Topuria, comentó Arman Tsarukyan. Durante las últimas semanas, Arman Tsarukyan estaba claro en su posición: tener una pelea de contendiente número 1 al campeonato. Ahora parece que su mentalidad ha cambiado y se suma a la lista larga de peleadores que esperan ser los siguientes al campeonato de las 155 libras. A pesar de que Islam Makhachev ha derrotado a muchos contendientes dentro del peso ligero, parece que los contendientes siguen llegando a las 155 libras. Hablamos de Ilia Topuria. El mismo Justin Gaethje también pidió una oportunidad directa al campeonato y él cree que es el que más lo merece. Charles Oliveira, ex campeón indiscutido de las 155 libras, dijo que solo pelearía en contra de Max Holloway por el campeonato BMF o por un campeonato en las 155 libras, abriendo a la posibilidad de que sea por un campeonato interino o por un campeonato vacante de las 155 libras. Ahora, Arman Tsarukyan se suma a la pelea por el campeonato indiscutido de las 155 libras si este queda vacante tras la subida de Islam Makhachev.
Sin duda, una de las partes más interesantes de todo lo que comenta Arman Tsarukyan es que acepta al 100% de si Islam Makhachev no llega a subir finalmente a las 170 libras, la pelea por hacer es Islam Makhachev en contra de Ilia Topuria por el campeonato de peso ligero, lo que obviamente dejaría a Arman Tsarukyan esperando su oportunidad. Algo bastante interesante de todo esto es que al principio, cuando Ilia Topuria al parecer tenía problemas para conseguir un rival en las 155 libras con prácticamente todo el top de la categoría rechazando una pelea en contra de Ilia Topuria para sacar a un contendiente número 1, Arman Tsarukyan fue el único peleador que alzó su mano en positivo para enfrentar y recibir a Ilia Topuria en el peso ligero, en donde evidentemente ambos podrían haberse enfrentado para sacar a un contendiente claro al campeonato de peso ligero. Por el momento, ¿qué opinas tú con respecto a las declaraciones de Arman Tsarukyan? ¿Te parece interesante una pelea entre Tsarukyan e Ilia Topuria por un campeonato vacante de las 155 libras? ¿O prefieres que Islam Makhachev se quede en el peso ligero y defienda su campeonato en contra del peleador georgiano español? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? No te dije que le dieras like. Te voy a encontrar, maldita sea. Dale subscription right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.